vamos a empezar la sesión número 10 del día de hoy, ¿ya? Vamos a trabajar este fenómeno llamado integración económica, que es más un fenómeno de la segunda mitad del siglo XX en adelante, ¿ok? Que de alguna manera lo estamos viviendo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Acá vemos, de alguna manera, una pirámide de jerarquías, ¿no? Sobre los tipos de integración que actualmente existen desde la base, que es un acuerdo preferencial, zonas de libre comercio, unión aduanera, mercado común, mercado único, unión monetaria, que de alguna manera son las jerarquías más altas, y la unión económica plena, que es la manera de lo que se quiere llegar a alcanzar hasta el momento. ¿Ok? Entonces, en este proceso de integración económica, lo que se elimina progresivamente son todo tipo de fronteras económicas, ¿ok? Entre los países. Cuando hablamos de fronteras económicas, hablamos en este caso de limitaciones o restricciones que normalmente se han impuesto entre los países al momento, en este caso, de enfocarse en el plano económico. Lo ideal en este caso en una integración económica es suprimir las barreras comerciales entre los países miembros o armonizar las políticas macroeconómicas. Eh, Esto puede ser ventajoso en teoría, pero en este caso los países atrasados, o sea, los países con economías débiles, deben estar bien preparados para llevar a cabo estas alianzas frente a países poderosos que muchas veces son los únicos beneficiados, ¿no? Pues, por decir, ¿no? Acuerdos comerciales con Estados Unidos o con China a veces suelen ser beneficiosos para una parte, ¿ok? Porque generalmente, quién depende, o sea, quién de alguna manera se sirve del otro? En este caso se sirve el país, el país de economía débil se sirve del más fuerte por lo general, le compra por lo general. Entonces, si más o menos imaginamos, o hacemos una proyección abstracta, ¿no? Imagínense el comercio entre Perú y Estados Unidos o Perú-China, por ejemplo, ¿no? Generalmente aquí en este tipo de acuerdos, quien más va a comprar, en este caso va a ser Perú tanto a Estados Unidos como a China. Y de alguna manera, en menor medida, de acuerdo a ciertos productos vitales para ellos, lo harán Estados Unidos y China. En este caso, el que de alguna manera va a recibir mayores ingresos va a ser el país poderoso. Ya puedo, si no, esto obliga al Estado débil a prepararse. Ahora, el tema es cómo se prepara, ¿no? O cómo lo afronta. Porque hemos tenido ya, de alguna manera, 20 o 30 años con aproximadamente, no, menos, 20 no, 10 años, ya, para ser más exacto, aproximadamente, ¿ya? En este caso, integraciones comerciales. ¿Y cuáles han sido en este caso las ventajas y las desventajas? Eso sería un buen marco de análisis para poder reorientar, en este caso, la política de comercio exterior, que es necesario. Nadie va a decirte que no, que uno tiene que encerrarse. No. El problema aquí en este caso, que los sectores, en este caso, elitistas, generalmente van a preferir, en este caso, economías donde, donde ellos puedan monopolizar, en este caso, los productos que se exportan, ¿no? E importar, en este caso, los productos que ellos creen que sean convenientes para, en este caso, igual, al capitalizar los productos que importa el país, ellos serían, en este caso, los beneficiados, ¿ok? Entonces, es un tema, en este caso, es una perspectiva que en un gobierno serio, en realidad, se tendría que analizar, ¿ok? Pero sigamos con el tema, ¿no? Entonces, eh, ahora, si bien en la actualidad se está dando ciertos avances en este proceso de integración económica mundial, ¿no? Los procesos, en este caso de integración, ya sea por razones políticas o económicas, implican un número más o menos reducido de países. ¿No? Entonces, por eso que primero se habla, en este caso, de integración económica regional. Es decir, primero la idea es, o sea, no se apunta tanto a la integración mundial, sino primero a la integración regional. ¿Por qué? Porque generalmente los países que coexisten tienen, en este caso, economías de similitudes, por lo general. ¿Correcto? Es más fácil la integración regional que en este caso una integración mundial. Eso lo vemos en la actualidad. Razones para la integración, primero económicas,
ya que se amplían los mercados y se consolida económicamente. Políticas pone fin a los enfrentamientos entre los países. Por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más, ¿no? Eh, Importancia de la integración, aprovechar las economías de gran escala, generar atractivo entre los inversionistas, promover en este caso el progreso técnico y tecnológico, liberalizar en este caso el comercio, y el crecimiento sostenido de los países miembros. ¿Cuáles son las etapas, en este caso, de la integración económica? Primero, los acuerdos preferenciales, donde se establecen en zonas fronterizas, se reducen los aranceles. Es decir, entre estos países, el acuerdo es, ok, ¿sabes qué? Bájale tus impuestos de ciertos productos y en este caso que entren sin costos adicionales. Entonces, eso puede beneficiar a ambos países. Zonas de libre comercio, donde se eliminan las restricciones de comercio entre los países socios, pero se mantienen aranceles originales respecto al mundo. Es decir, a mi patota, a mi grupito, les voy a dar en este caso, le voy a vender sin aranceles, pero al resto le voy a vender con aranceles. Eso se refiere a zonas de libre comercio. Sin embargo, el mundo intentará exportar hacia el país del bloque que tenga la mejor tarifa arancelaria. Por eso en este caso los fenómenos de Unión Europea, Mercosur, ¿no? ¿No? Entre otros, ¿no? Ok, la idea en este caso es aumentar la producción y la productividad de las empresas de los países miembros. Acá hay una visión más en bloque, ¿correcto? La unión aduanera, se suprimen los impuestos a la importación entre los miembros y se establece un AAC, es decir, un arancel externo común, frente a a terceros países. El proteccionismo debe ser común. Es decir, es un bloque un poquito ya más integral, es decir, acá no es que cada país fija sus aranceles, sino que en bloque, los países de este bloque de unión aduanera dicen, bueno, ok, nos fijamos este arancel para los demás, ¿correcto? El mercado común, la integración se amplía al mercado de capitales y de trabajo. Las mercancías, capitales y trabajadores circulan en ese nuevo espacio económico. Los miembros pueden invertir su dinero donde deseen, dentro del bloque, y pedir prestado dinero donde más les convenga. Es decir, aquí, por ejemplo, ya no se trata solamente de la importación o la exportación de productos, sino amplía el horizonte, en este caso, al mercado de capitales y al mercado del trabajo. La unión económica implica la coordinación entre los países miembros, presupuestaria, desarrollo regional, estructura, ¿no? Se eliminan en este caso las diferencias políticas. Aquí ya en la Unión Europea abarca en este caso el marco político. En cuanto a la Unión Europea, se establece perdón, entre la unidad monetaria, se establece una moneda única para el bloque económico. En todo caso, se fijan los tipos de cambio entre los países miembros. Se establece un banco central unificado y se reducen, en este caso, las funciones de los bancos centrales de cada país miembro. ¿Sí? En este caso, es como o sea, en teoría se tejen, o sea, la economía ya es transversal, es decir, las políticas económicas, en este caso, se trabajan en bloque, ¿correcto? Se trabajan en bloque para que todos puedan, en este caso, gozar de una moneda en común. Integración económica total es la última etapa del proceso de integración. Se integran todas las economías de los socios, lo que significa una política común. Los países miembros han formado un único país, ¿no? Esa es la idea.